Bueno, jóvenes, ahora vamos a continuar con lo que son las variables de la biomasa y nos faltaron dos, jóvenes. Entonces seguimos con lo que es concentración bacteriana. Algunos de ustedes ya les empecé a dar de cuál es el enfoque de esto. Concentración bacteriana. Nos va a importar muchísimo también saber cuántas bacterias existen en mi biomasa, porque recuerden que las bacterias son las que van a llevar a cabo la actividad metanogénica como tal para producir biogás. Entonces, para esto es necesario saber el ciclo de vida o el ciclo biológico que tienen las bacterias, ¿sale? Entonces, acá les voy a representar una gráfica para explicar más o menos el ciclo de vida bacteriano. Entonces, en el eje vertical, perdón, vamos a tener la cantidad de bacterias, ¿sale? Acá van a ser la cantidad de bacterias o el número de bacterias, la concentración bacteriana respecto con el tiempo, ¿sale? Entonces vamos a tener dos variables: cómo se comporta o cómo es el ciclo de que una bacteria desde que nace hasta que se muere. Todas las bacterias, todos los bichos, todos los microorganismos, ¿sale?, que se encuentran en la naturaleza, van a poder tener un comportamiento donde parten del día 1, donde ellos nacen y sufren como una pequeña adaptación, ¿sale? Esa pequeña adaptación es de muy pocas horas para las bacterias. Después tienen un crecimiento que se da de forma exponencial o logarítmica, lo que significa que una vez que sufren como esta pequeña adaptación, las bacterias tienden a crecer de forma desenfrenada. Este es el crecimiento exponencial o de adaptación. Quiere decir que en muy poco tiempo yo voy a llegar a tener una cantidad de bacterias bastante considerable. Posterior a ello, tenemos una etapa como de adaptación, que es una etapa lineal. ¿Qué significa esto? Que las bacterias ya no van a crecer ni a reproducirse. Ya hay 2 millones de bacterias y vivimos con 2 millones determinado tiempo. Hasta que nuevamente, bueno, me sale un poquito chueca, lo voy a volver a hacer. Esta es mi etapa de adaptación hasta que posteriormente empiezan a morir, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa con la concentración bacteriana? Yo necesito tener el máximo de concentración en mi biomasa. ¿Eso qué significa? Que mi biomasa yo la debo de adaptar cuando estemos justamente entre estas variables, que es la etapa de adaptación. ¿Qué significa esto? Voy a borrar esto. Significa que yo, respecto al tiempo, voy a tener este rango de tiempo, lo que va desde acá, ¿sale?, hasta acá. Este rango de tiempo es el que yo tengo para poder producir metano, porque en este tiempo es donde tengo mi máximo exponente en bacterias. Ya llegar hasta por aquí es riesgoso, porque es posible que yo en mi etapa de declive, de muerte, en esto que ya representa la muerte bacteriana, realmente yo ya puedo tener muchas trazas metabólicas, que quedamos que eran residuos de nitratos, de azufre, de hidrógeno y demás, que son propiamente de la descomposición bacteriana, de la ruptura bacteriana, de la membrana celular, de su citoplasma, en fin, ¿sale? ¿Y eso qué va a hacer? Va a contaminar mi biogás. Entonces mi concentración bacteriana yo tengo que adecuarla a los días o al tiempo que comprende este periodo, que es la adaptación. ¿De qué va a depender? Como ya sabemos, el ciclo bacteriano va a depender muchas veces del tipo de bacteria y el clima en el que se desarrollen, ¿sale? Muchas bacterias van a tener a lo mejor la actividad metanogénica en 30 días, otras en 7 días, otras en 90 días. Lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Entonces, como concentración bacteriana, lo que les quería decir es que como tal, vean cómo tenemos una primera etapa que fue de crecimiento, esta que es una etapa de crecimiento, esta que es un crecimiento exponencial, después tenemos una etapa de adaptación y finalmente una etapa de muerte, ¿sale? Entonces, eso es así como se comportan mis bacterias, mi concentración bacteriana. Entonces, ahora bien, hablar de concentración bacteriana, ¿de qué vamos a hablar? Voy a borrar esto, ¿sale? Entonces, ahora bien, vamos a hablar de la concentración bacteriana, de dónde puede
venir. La concentración bacteriana puede venir de diferentes fuentes. Entonces, vamos a poner acá las fuentes de donde puede venir la concentración bacteriana. Puede venir de diferentes orígenes. Uno, pues es el animal, ¿sale? Y hablar de animal, hablamos de heces y orina. Puede venir del humano, de origen humano, y en este caso nuevamente hablamos de heces y orina. Podemos hablar de vegetal, ¿sale? Podemos hablar de forestal, podemos hablar de agroindustrial, entonces son orígenes donde puede provenir la biomasa, el origen donde esa concentración bacteriana puede venir. Hablar de vegetal, podemos hablar, por ejemplo, del pasto, ¿sale? De la paja, entre otras. La paja, pues, es el residuo, el tallo de la avena, del trigo, de la cebada, que está completamente seco. Podemos hablar de lo que es el forestal, como pueden ser algunos tallos, hojas, cortezas, acá pueden ser igual cortezas, ¿sale? O residuos agroindustriales. Este es como de dónde podemos tener esa concentración bacteriana, dónde la podemos adecuar y cómo va a ser el crecimiento o el ciclo biológico de las bacterias que explicamos hace un momento. Los días van a ser variables, por eso en tiempo no les puse así como los números, porque dependiendo la bacteria y el medio donde se desarrolle, ese ciclo de vida se va a ver influido, ¿no? Entonces, vamos con la última variable, muchachos, que es lo que son los nutrientes necesarios. Para esto, pues realmente es sencillo. Un nutriente, para empezar, vamos a definirlo como todo aquello que nos va a potenciar o nos va a ayudar a llevar a cabo una actividad en el organismo, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de nutrientes necesarios, como lo dice acá en la última variable, los nutrientes necesarios generalmente van a ser macromoléculas como por ejemplo son los carbohidratos, ¿sale? Como lo son las proteínas, como lo son los lípidos, como lo son las vitaminas y minerales, ¿sale? Entonces son los principales nutrientes que nosotros podemos tener. ¿Qué va a pasar? Nosotros necesitamos ciertos nutrientes para nuestra biomasa, porque si las bacterias no van a tener de dónde tener esa potencia para poder producir metano, pues nunca lo vamos a producir. Todas estas macromoléculas, muchachos, se producen principalmente por los siguientes elementos. Recordando nuestra tabla periódica, tenemos el primero, que es el carbono, el segundo, que es el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, y estos son los cuatro más importantes, lo que les comentaba, el famoso CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Tenemos algunos otros que son, por ejemplo, el potasio, que son un poquito menos importantes, ¿sale? Hay otros como el azufre, como el zinc, el magnesio, entre otros, ¿sale? Pero a mí me van a interesar principalmente estos cuatro. Estos cuatro son los principales componentes de estos nutrientes o macromoléculas. ¿Qué va a pasar? Va a haber para producir metano dos nutrientes muy importantes en los cuales que debemos hacer hincapié. Y esos nutrientes es el carbono y es el nitrógeno, ¿sale? ¿Por qué? Porque los nutrientes que contienen carbono y nitrógeno van a elevar la actividad metanogénica. Estos dos lo que están haciendo es elevar mi actividad metanogénica, de tal forma que el carbono generalmente tiene una proporción de 1 a 16, mientras que el nitrógeno de 1 a 25. ¿Qué significa 1 a 16, 1 a 25? Que el carbono tiene una potencia 16 veces más que los demás,
para producir metano, mientras que el nitrógeno tiene 25 veces más que los demás para producir metano. Quiere decir que tanto el carbono, que elevadas concentraciones de carbono y elevadas concentraciones de nitrógeno, recordemos que estos corchetes significan concentración. Al tener altas concentraciones de estos, es decir, una elevada concentración de una elevada concentración de estos nos van a ayudar a tener una alta concentración de metano, ¿sale? Entonces, eso es lo que, para eso me va a servir que mi biomasa tenga principalmente como nutrientes nitrógeno y tenga carbono. ¿Qué significa? Que si yo tengo heces de vaca para hacer biogás, que haya tenido una dieta esa vaca, una ingesta de alimentos rica en carbohidratos y proteínas, seguramente voy a tener altos contenidos de carbono y de nitrógeno. ¿Por qué? Porque el carbono, este carbono, se encuentra principalmente en los carbohidratos que están acá. Los carbohidratos son ricos, tienen elevadas cantidades de carbono, ¿sale? Mientras que las proteínas tienen elevadas cantidades de nitrógeno. Entonces las proteínas tienen elevadas cantidades de nitrógeno. Y por lo tanto, esos nutrientes necesarios me pueden servir más para tener actividad metanogénica, ¿sale? Entonces, con esto cerramos las 5 variables de la biomasa, muchachos, que hay que cuidar, que es la temperatura, el pH, la concentración, el volumen de hidratación, la concentración bacteriana y finalmente los nutrientes necesarios. Bueno, con esto concluimos lo que son las variables del proceso y nos vemos en el siguiente video para abordar el siguiente tema. Les agradezco mucho y hasta la próxima, jóvenes.